La Cátedra Jorge Alonso, en coedición con Claxo y la cooperativa editorial Retos, en mayo de 2021 publicó el libro de Despojos y Luchas por la Vida. Participan 12 mujeres, 8 hombres y una otroa, como dicen los zapatistas. También contiene el escrito de un colectivo de madres de un barrio argentino. La parte correspondiente a la introducción incluye planteamientos de la luchadora hondureña que, debido a su compromiso ambientalista, fue asesinada por empresas depredadoras. El libro está formado por 3 secciones. La primera se refiere a diálogos en medio de la defensa de la vida y el territorio. La segunda tiene que ver con miradas desde los cuerpos racializados y las disidencias sexogenéricas. La última se refiere a despojos sentipensar desde mujeres y pueblos en movimiento. El libro también muestra, en medio de una polifonía de reflexiones rebeldes, que también hay prácticas y horizontes de vida y esperanza en medio del colapso civilizatorio. Se habla de despojos en plural y defensa de la vida en clave pluriversal. Hay también una multitud de luchas por la vida. Un apartado especial trata de la lucha de las mujeres y pueblos garifunas y lencas en Honduras. Haciendo una crítica a lo que ofrece el desarrollo, son destacadas las estrategias de lucha y se abordan modelos de vida alternativos. En la primera parte hay un escrito en torno a las mujeres mayas en resistencia a una mina en Guatemala, y se hace ver que las mujeres iniciaron la resistencia, la cual tiene base en la cultura y espiritualidad maya. Otro capítulo destaca la lucha contra el extractivismo minero en el mismo país. Un escrito aborda las luchas compartidas por la defensa del territorio colombiano en la Sierra Nevada de Santa Marta. Se presenta una investigación en torno al papel de las mujeres y la lucha mapuche por la recuperación de la territorialidad ancestral en la parte chilena. Un estudio más tiene que ver con reflexiones epistemológicas para la superación de las subalternidades en las luchas por derechos a la vida, la salud y el ambiente en Argentina. Ahí se enfatiza cómo en la defensa del derecho a la vida hay una denuncia del genocidio encubierto. Yo soy Maudilia López Cardona, soy originaria del municipio de Comitancillo, San Marcos. Estoy viviendo aquí en San Miguel Ixtahuacán desde hace 20 años. Ya en el 2005, creo, 2004, fue cuando entró la Goldcorp, una empresa canadiense. Por ejemplo, decían, hemos venido a sacar a San Miguel de la pobreza. En unos años ustedes van a ser ricos. Claro, la gente se ilusionaba, pues qué bueno. Decían, va a haber empleo a toda la gente, toda la comunidad va a estar involucrada en empleos. Jamás dijeron que en 15 años o en 7 o en 5 años habrá enfermedades o habrá conflictos. Jamás dijeron eso. La empresa al principio, cuando muy entró a comprar, dice que les dijo que voy a hacer un tipo de siembras, por ejemplo, de orquídeas o alguna otra flores, voy a sembrar aquí, véndame tu terreno. La empresa ya después dio a conocer que sí era oro. Explicó que van a usar cianuro, pero que dijo que el cianuro no hacía daño, porque ustedes comen cianuro, en las rábanos hay cianuro, en las zanahorias hay cianuro, así que ustedes comen cianuro y por lo tanto esto no va a hacer daño. Entonces pues cuando la gente se dio cuenta de todas las barbaridades, podemos decir, pues se fue organizando y dijo, usted va a coordinar nuestra resistencia,
Pues bueno, entonces así lo hice, pero yo no conocía ese campo de resistencia de la mina, de, por ejemplo, hablar de cianuro, hablar de la cola de represa, hablar de medidas cautelares y todas esas cosas así en lenguajes elevados. A través de la resistencia se hizo una demanda contra la empresa ante el gobierno de Canadá por no haber hecho la consulta y previo informado a la comunidad. Y la gente allá, los accionistas más que todo, se sienten orgullosos porque su dinero hace bien para las comunidades indígenas, así piensan. Las iglesias también que tienen su pensión en la minería, dijeron que no, es que la empresa hace bien. La empresa está haciendo un bien con ustedes. Pues bueno, entonces dimos la invitación, venga usted a vivir 6 meses alrededor de la mina para que se dé cuenta. Varias mujeres que fueron a participar a varios encuentros en diferentes lugares, con mujeres, por ejemplo, en México o en el Ecuador, Salvador, y así luchas de mujeres o resistencias contra la minería en otros lugares, conociendo diferentes resistencias y también alimentándonos desde nuestra espiritualidad, desde la historia. Ya al estudiar la historia, conocer las diferentes resistencias que hicieron nuestros antepasados, también uno se da cuenta que los abuelos también lucharon y entonces si ellos también entregaron su vida, también muchos de ellos por defender sus tierras. ¿Por qué nosotros no? Profundizar la cosmovisión maya, la espiritualidad de nuestros pueblos, la conexión con los nahuales, con sus energías. Esto ha dado vida también a muchas mujeres de San Miguel, pues ya conociendo cuál es su don, cuál es su fuerza interior de la persona, pues entonces ya se hace pronunciarse y tiene ese valor de defender su comunidad. Hola, me llamo Axel Köhler, soy antropólogo de origen alemán y vivo en Chiapas, México, a unas pocas horas de la frontera con Guatemala. Conozco a Maudilia López Cardona desde hace varios años y trabajé con ella para un texto sobre la lucha legítima y dura contra el extractivismo minero en Guatemala. Finalmente, elaboramos 2 textos que se complementan porque el tema lo merecía. Uno que representa la visión de Maudilia sobre la resistencia del pueblo Mam en contra de la mina Marlin, que se ha tenido que construir en contextos de mucha presión y violencia para las poblaciones afectadas. Y otro capítulo, el mío, que busca contextualizar esta lucha con informaciones adicionales sobre la minería en Guatemala. En particular, me llamó la atención este choque de prácticas y discursos entre, por un lado, la minería y por el otro, la resistencia, entre una teología ecopolítica de los extractivismos, como lo llama Eduardo Gudinas, y la cosmovisión de la resistencia maya de la que nos habla Maudilia. Para acercarme a estas prácticas y narrativas, destaco primero el entramado empresarial y operativo de la mina Marlin. En respuesta a una creciente oleada de resistencia en muchos sitios de exploración y extracción mineral, Goldcorp, que es la compañía que operaba la mina Marlin de 2005 hasta 2017, ha tenido que elaborar explicaciones sobre su quehacer. Ha sido activa entonces en la formación de un discurso sobre la minería como práctica socioeconómica benévola y se basa en conceptos como empleo, desarrollo, sustentabilidad y bienestar. Por el otro lado se encuentra la resistencia maya. Abordo sus prácticas de movilización, el aprovechamiento de provisiones legales y de consultas, así como las estrategias discursivas para detener la minería. La formación discursiva de la resistencia se basa en el reclamo de derechos básicos y en el reconocimiento de su cosmovisión. Estoy examinando
también algunas referencias clave a la cosmogonía maya en el Popol Vuh, el libro sagrado de las y los mayas, que sirven para anclar la resistencia en la cosmovisión y el pensamiento ancestral. Esto también en diálogo con Maudilia. Con mi texto busco lograr un modesto aporte a la resistencia de los pueblos originarios contra los proyectos de muerte y en defensa de la vida y el territorio. Considero primordial seguir tejiendo un frente amplio de resistencias y poniendo la labor investigativa como herramienta para el hacer sentipensado, posicionado y crítico al develar las formas prácticas y discursivas con las que el actual capitalismo de rapiña, un concepto acertado de David Harvey, está penetrando los territorios de los pueblos originarios. La minería es una de las expresiones más feroces de este capitalismo de rapiña. Su enmarcada retórica de progreso, empleo y bienestar busca encubrir la expropiación territorial, la violencia racial y la represión sistémica en beneficio de una élite nacional, en este caso guatemalteca, y compañías transnacionales. Como lo verán en el libro de Despojos y Luchas por la Vida, el artículo escrito por Edgar Ricardo Naranjo y la lideresa del pueblo arhuaco, Leonor Salavata Torres, plantea, de alguna manera, la trayectoria de vida y lucha de Leonor en el marco de un proceso comunitario, colectivo, de resistencia en el pueblo arhuaco, por la lucha de la recuperación de un territorio ancestral y la preservación de la autonomía y autodeterminación de este mismo pueblo. En el momento en el que empezamos a escribir el artículo, surgieron muchas preguntas y las conversaciones que teníamos se extendían por más de 3 o 4 horas. Todo esto se grababa, todo esto se sistematizaba y todo esto se releía. Y en las relecturas encontrábamos nuevas preguntas, pero nuevas preguntas que iban girando en torno a una problemática latente que en ese momento en el pueblo arhuaco empezaba a generarse: la división interna del gobierno arhuaco, producida o influida por el gobierno nacional a partir de las decisiones que tomaba el ente encargado de relacionarse con las organizaciones y los gobiernos de los pueblos indígenas, el Ministerio del Interior. En este momento, el pueblo arhuaco, que se encuentra sentado en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el noreste de Colombia, se encuentra en riesgo. Su división interna está generando la desinformación de la comunidad, está generando que la lucha activa por preservar y recuperar el territorio ancestral también se vaya desenfocando y los problemas internos políticos estén desestabilizando de alguna manera la constitución autonómica del mismo pueblo. Esta ha sido una problemática que se ha visto no solamente en el pueblo arhuaco, sino en la mayoría de estructuras de gobierno de los pueblos indígenas en Colombia. El gobierno colombiano, a través de su influencia, de su intermediación, está debilitando las estructuras políticas y organizativas de los pueblos indígenas en Colombia, promulgando una serie de políticas, promulgando una serie de programas de carácter extractivista que, a partir de buscar esta tensión en los pueblos indígenas, encuentra la mejor salida para llevarlos a cabo en los territorios. Por lo tanto, presentamos a ustedes este contexto para darle la palabra a la lideresa del pueblo arhuaco,
Leonor Salavata Torres. ¿Cuál ha sido su relación con la causa histórica de la recuperación del territorio y la reafirmación de la autonomía? A ver, mantener una relación con, con el territorio o con la tierra a la que uno le pertenece tiene que ver precisamente con esa herencia ancestral de valores culturales, de valores sociales, de la vida colectiva. Tiene que ver precisamente con esas formas diferentes de ver el mundo y que no está ligada exclusivamente en lo particular, en lo personal. Está ligado a esa forma de vida colectiva. Por lo tanto, cualquier persona indígena, o arhuacos en este caso, mantenemos siempre esa vitalidad fundamental o ese derecho fundamental de tener un pensamiento propio, originado de ese territorio, de tener una forma espiritual de conexión con esos espacios sagrados que tenemos, con esas técnicas sociales para resolver nuestras necesidades, hacen de nosotros realmente una relación muy estrecha que mantenemos con el espacio que ocupamos, que son los territorios que ancestralmente tenemos, y hace posible esa relación. Y de allí nace la importancia y una conciencia clara de que esa es la forma propia que me da el ser identitario que llevamos por dentro y que manifestamos. Está en esto la reafirmación, la necesidad de una autonomía, de un autogobierno que conduce a la autodeterminación como pueblo. Esa reafirmación de la autonomía tiene que ver precisamente cómo estamos estructurados, que nos da nuestra manera autodeterminada de ver el mundo, de estar en el mundo y de proyectar la trascendencia que los pueblos indígenas llevamos. No es una teoría, es una práctica, es un ejercicio colectivo que se refleja en todas las dimensiones del pensamiento, de las prácticas, de la convivencia, y eso es supremamente importante en nuestras formas de vida. Y esto está convertido en una herencia de valores culturales que conduce realmente a ser propietarios y depositarios de pensamientos ancestrales, de prácticas ancestrales, de reconocimiento desde la aparición de la luz. Todo esto es posible en la medida que reafirmamos en la convivencia y en el vivir en nuestros territorios. Sigue siendo fundamental la permanencia, la seguridad de nuestros territorios, y por eso es la base fundamental para nuestra autodeterminación, para nuestra espiritualidad, que se funde entre lo que es humano y lo que es la naturaleza. Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Yo soy Patricia Viera, investigadora académica chilena radicada en México. Marie Campuche, Inche Jamelia Pichun, Coyonao Piñén,
Buenas tardes, mi nombre es Jamelia Pichún, le hablo desde Chile, del Gualmapu, soy mujer mapuche de la región de la Araucanía. Yo les quiero comentar cómo es que construimos el capítulo que estamos presentando, que se titula El rol de las mujeres mapuches en la lucha por la recuperación de la territorialidad ancestral frente al avance del monocultivo forestal. Frente a esta invitación a participar en este libro, nosotros planteamos algunas reflexiones en torno a cómo se llegó a convertir la mujer mapuche en un agente activo de transformación en los últimos 20 años, sobre todo, a partir de lo que se llama conflicto mapuche, que en realidad es la resistencia de las comunidades mapuches frente al extractivismo neoliberal que comenzó a invadir sus territorios. Entonces nosotros, ¿cómo construimos este texto? Lo construimos tejiendo las experiencias de ambas, construyendo el texto a dos voces, cada una desde su estilo propio, desde su forma de narrar propio. Jamelia como protagonista directa de los procesos de recuperación productiva del conflicto entre las forestales y las comunidades mapuches. Entonces, bueno, lo que yo hago en el texto es más que nada contextualizar, haciendo algunas introducciones históricas en cada una de las etapas que vamos viendo a lo largo del capítulo. Llego hasta contextualizar lo que es la nueva invasión capitalista, que sería la industria extractivista forestal, a partir de la dictadura de Pinochet, y es en este proceso justamente en que Jamelia participa dentro de lo que es la resistencia contra las forestales, como una huichafesomo, como una mujer luchadora, y ella relata en el texto, en primera persona, los detalles de estos enfrentamientos, las dificultades que tuvieron que pasar para recuperar sus tierras ancestrales, y que, bueno, todo este proceso que parte en 1998, cuando Temulemu, su comunidad junto a la de Pantano y Gaico, hacen una recuperación productiva de un pequeño predio del Fondo Santa Rosa de Colpich, un proceso largo que termina con la recuperación de todo el fondo. Yo voy a hablar sobre la experiencia propia mía, vivida, y además voy a contar lo que mi lamiene antigua, mi papá y más adultas, ¿cierto? Podría decir adultas mayores, que me han relatado de su vida antigua, ¿ya? Y cómo ellas también fueron escuchando estos relatos de su abuela, de su bisabuela, cómo antiguamente era la mujer mapuche en su comunidad. Bueno, algunas también ha sido triste igual su relato, porque ellas siempre mencionan que antiguamente sufrían mucha violencia. La mujer era muy, podría decirlo, que no era bien tratada. Entonces la vida de la mujer más antigua ha sido de harto maltrato, y eso fue después, gracias a Nechen, digo yo, fue evolucionando, la mujer fue despertando, la mujer fue tomando más fuerza, fue empoderándose también, y ya hace 20 años aproximadamente la mujer ya de las comunidades despertó. Despertó, lo digo porque la mujer tomó ciertos liderazgos. Menciono, por ejemplo, de dos grandes líderes, mujeres del Alto Biobío, la hermana Quintrimán, que ellas lideraron un movimiento, la cual hicieron que el pueblo mapuche, le hicieron un remesón al pueblo mapuche para que despertara y defendieran su derecho. Y desde ahí también la mujer también de ahí empieza a tomar más valor, la mujer empieza a ser más activa dentro de la lucha mapuche, la mujer también dice ya, yo también tengo esa capacidad de enfrentar, ¿cierto? En cualquier situación que esté relacionada desde la cultura y política mapuche, yo también empezaba a decir, también tengo esa capacidad de hacerlo. Hay mujeres jóvenes que se prepararon en el otro sistema educacional, que fueron más allá, fueron a la universidad, que fueron a saber del otro conocimiento, aparte del conocimiento propio del pueblo mapuche, y tienen esa capacidad, ¿cierto?, de también liderar y decir y plantear su idea. Por eso mujeres
2020, 2021, mujeres mapuche en este momento han llegado altísimo acá en el país. Y ahora, en relación a cómo ser parte, ¿cierto?, la mujer, cuál es la importancia de la mujer en la educación, en la formación de los niños, de los jóvenes. Y yo creo que la mujer cumple un gran rol ahí en el área cultural, sobre todo, que no pierda su lengua, no pierda su cultura, porque somos, de todas las formas, ¿cierto? Las mujeres somos las que estamos llevando este conocimiento hacia nuestros niños, incorporándolo día a día. En mi caso, por ejemplo, mi mamá, ella fue una de la que me enseñó mi cultura, la que me enseñó hablar el mapuzungún, y por ella yo sé hablar el mapuzungún, sé los protocolos, los saberes propios de nuestra cultura. No lo aprendí en la universidad, no lo aprendí en el colegio, lo aprendí de ahí. Bueno, yo cuando fue el gran estallido social acá en Chile, igual lideré el movimiento aquí en la ciudad donde yo vivo actualmente, en Traiguén, en la región de la Araucanía. No lo vi solamente por un tema mapuche, lo vi como sociedad en general. Quise hacer mi aporte ahí, como sociedad en general y como también mujer. Bueno, la participación actual de las lamienes que están siendo parte en la Constitución, ¿cierto? Es relevante para nosotras como mujer. Por ejemplo, yo, si hace como 5 años atrás yo lo hubiera visto imposible, o sea, que llegara un mapuche, pero llegar una mujer mapuche, el doblemente más imposible era de tomar esos cargos que son tan importantes, y a nosotras también nos da un orgullo y nos despierta. A mí personalmente, yo feliz por las lamienes que estén arriba, y de nuevo digo que ellas van a ser, y ya son, ¿cierto?, una grande líder a seguir por la nueva generación. Yo creo que de aquí en adelante ya no van a ver mujer mapuche sumisa, mujer mapuche despierta, fortalecida, mujer mapuche ya tomando todos los cargos, ¿cierto? Todo esa de distintas trincheras, como le llamo, ahí proponiendo, liderando, ideando cosas. Yo veo desde aquí en adelante ya la mujer mapuche despertó. En la segunda parte, un capítulo trata travestis negras en Brasil, resaltando la existencia de vidas precarias más allá de la pandemia. También relaciona estas vidas con la colonialidad, raza y género. Otro estudio realiza una comparación desde la óptica de las inequidades raciales y la vida en las calles en poblaciones tanto de México como de Brasil. Un capítulo más versa sobre resistencias de mujeres en tiempos de pandemia. Profundiza en la potencia de los encuentros de las mujeres. Una investigación aborda la disidencia sexual, la participación y la red de redes zapatistas por otroas mundoas posibles. Enfatiza que la autonomía se construye enredándose en las luchas y llama la atención del hecho de poner los cuerpos e identidades en las redes de resistencia. Se exploran los sentipensares otroas sobre la autonomía, la diversidad y disidencias en la cuestión de seguridad. Un escrito más versa en torno a los despojos y violencias coloniales, por una parte, y las disidencias sexogenéricas, indígenas y afrodiaspóricas en Chiapas, Centroamérica y el Caribe. Se trata además el proyecto del mestizaje cis heterosexual. En la tercera parte, uno de los textos aborda las resistencias y conocimientos de pueblos originarios en Chiapas. Se incursiona en el Congreso Nacional Indígena, focalizando el movimiento en defensa de la vida y el territorio. Se resaltan los cuerpos que duelen y sus resonancias.
Hay una investigación penetrante en torno a los despojos y autonomías de facto en tiempos de pandemia. Se exploran la autonomía, la defensa de la vida y el territorio. Hay una incursión en los agroecovisuales. Otro de los textos versa sobre la geopolítica del despojo y las luchas de los y las mayas de Yucatán por el territorio. El último capítulo indaga las luchas entrelazadas contra los despojos y por la vida. Ante la agudización de los despojos se visualizan las búsquedas de resistencias. Se tocan las consultas del Congreso Nacional Indígena en torno a la construcción de un Consejo Indígena de Gobierno. Su aprobación y el nombramiento de la vocera del SIG son puntualmente señalados. El zapatismo ha ido impulsando la articulación de las luchas de los de abajo, tanto en México como en el mundo, porque el combate ante el capitalismo, colonialismo, sexismo y patriarcado no puede reducirse a lo local y regional, sino, como insisten los zapatistas, debe ser planetario. Muchas gracias por estar en esta videopresentación. Soy Xochitl Leiva y el capítulo que vamos a comentar en este breve momento lo escribimos con Axel Köhler. Ambos trabajamos con gobierno comunitario de la región Chich en el municipio de Chilón, Chiapas, y en ese capítulo lo que contamos es un poco de la experiencia de nuestro hacer que busca ser un hacer descolonizado y despatriarcalizado. Esas palabras son muy grandes, es una meta muy ambiciosa, tener prácticas descolonizadas y despatriarcalizadas, pero humildemente lo que buscamos y lo que queremos hacer en el capítulo es compartirles de qué manera hemos caminado ese intento de descolonización y despatriarcalización. Y la manera que encontramos fue yendo a vivir en el territorio con la gente, haciendo la pregunta básica que es ¿qué podemos hacer juntos? Y bueno, no fue muy difícil encontrar la respuesta porque ellos, los pueblos celtales de la región norte de Chiapas, ya tienen una lucha de más de 500 años y en concreto en los últimos años, desde 2017, vienen luchando por la autonomía jurídica reconocida en el artículo 2 constitucional de manera muy limitada, pero que tiene que ver con los sistemas normativos propios. Entonces, en este capítulo, lo que ustedes van a encontrar es cómo nosotros, antropólogos, Axel Köhler y Xochitl Leiva, vamos y trabajamos en el proceso de la construcción de autonomía de facto, porque de jure ha sido muy difícil. Yo no les voy a contar las dificultades de ese proceso jurídico ante tribunales que empiezan en 2017 como parte de la lucha por la vida de la defensa del territorio. Eso lo va a contar su vocera, que se llama Pascuala Vázquez Aguilar, enseguida de mí. Entonces, simplemente estos minutos les digo que tratamos de convertir a la antropología más que en una disciplina, en una herramienta de trabajo y lucha. ¿Con quién? Con esos jóvenes y jóvenes, mujeres, hombres de las comunidades celtales de esa región, y en concreto nos enfocamos en la cuestión agroecovisual. ¿Por qué agroecovisual? Bueno, por un lado, porque ellos traen una lucha en defensa de la madre tierra. En segundo, porque hay un montón de jóvenes y jóvenes que quieren conocer más tecnologías de punta, en particular el internet, en particular las computadoras, pero poniéndolas al servicio de sus comunidades y de sus demandas. Entonces ahí fue donde entramos y el capítulo, les pido que lo vean, es la historia de cómo hicimos de las herramientas audiovisuales, de la autonomía de facto, un espacio privilegiado para hacer la antropología como herramienta de lucha, no solo como disciplina. Por supuesto, nos ayuda muchísimo la disciplina antropológica y las ciencias sociales, pero realmente lo que nos ayudó fue vivir con la gente, trabajar con la gente y poner por delante sus prioridades de lucha y vida.
Yo me llamo Pascuala Vázquez Aguilar, yo soy originaria de Coquiltel, municipio de Chilón, Chiapas. Yo tengo el cargo de vocera del Consejo de Gobierno Comunitario en el municipio de Chilón, Chiapas. Somos pueblos originarios que estamos organizados en gobierno comunitario, que nació de la organización de Modevite en el 2017. Al hacer la peregrinación, los principales mujeres jóvenes decidieron por optar un camino diferente al sistema partidista, porque hemos visto cómo autoridades que son nombrados por medio de partidos políticos no defienden nuestro territorio, no respetan nuestro derecho, no respetan nuestra decisión. Y entonces como pueblos optamos por un camino distinto, donde el pueblo sea quien puede gobernar y no que sea al revés. La política de autoridades partidistas, ellos deciden por el pueblo y el pueblo no tiene voz y voto para decidir sobre la defensa de sus territorios. Nuestro caminar ha sido largo. La demanda que tenemos como pueblos originarios es que nos reconozcan nuestro derecho a la libre determinación, que el pueblo sea quien gobierne, que sea nombrado sus autoridades por medio de usos y costumbres. Y eso el gobierno pues no lo ha respetado, porque lo hemos visto cómo la corrupción ha invadido las diferentes instancias donde dicen ser que hacen justicia, donde dicen ser que trabajan con honestidad, y cuando realmente solo lo corrompen, solo apoyan a los que tienen una mentalidad de oprimir al pueblo. En el estudio cultural en el municipio, como requisito principal, nos pidieron la IEPC y lo ganamos, pero eso no fue fácil porque los antropólogos sufrieron secuestro, y no solo a ellos, sino también nosotros como pueblos que estamos buscando ejercer nuestros derechos. Fuimos amenazados, intimidados, y eso es una violación de derechos, y eso no se ha hecho justicia. Y nos hace falta lo que es la consulta ciudadana, pero eso no lo aceptamos si las autoridades no nos dan la seguridad, porque ya no queremos pasar por momentos difíciles como lo vivimos con el estudio cultural. Y esa es la demanda, hasta ahí vamos y vamos a seguir luchando. Y no solo estamos luchando para ejercer nuestro derecho a un gobierno basado desde el sistema normativo indígena, sino que también estamos defendiendo nuestro territorio, porque los malos gobiernos han metido la Guardia Nacional sin el consentimiento del pueblo, y eso solo se automandaron las autoridades, tanto municipal como ejidal, y el pueblo, los ejidatarios, y mucho menos las mujeres nos tomaron en cuenta para decidir si aceptamos Guardia Nacional en nuestro territorio. Y la vida de nuestras jóvenes está en peligro porque la Guardia Nacional tiene un historial en nuestro territorio. Cuando quisieron instalarse en el ejido San Sebastián, muchas mujeres, muchas jóvenes alumnas tuvieron hijos sin padre porque fueron engañados por los militares, y eso no queremos que se vuelva a repetir la historia. Esa es nuestra palabra y vamos a seguir defendiendo nuestro territorio. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Velázquez y un poco para pues, hablar de esta presentación del libro Despojos y Luchas por la Vida, y particularmente del capítulo denominado Geopolítica del Despojo y Luchas de los y las mayas de Yucatán por el territorio. Y lo primero que hay que decir es que en Yucatán el modelo de tenencia de la tierra fue que a partir de la reforma, a partir de del reparto agrario, ¿no?, en Yucatán se dotaron tierras a los pueblos indígenas. Sin embargo, esto, a diferencia de otras partes de México y de otras partes de América Latina, el hecho de que haya sido una dotación significa que el Estado no reconoció
él en su momento no lo reconoció la territorialidad ancestral de los pueblos indígenas, como en otras partes bajo la figura de la restitución de tierras, sino que afectó a los hacendados, que como sabemos, bueno, los hacendados habían prácticamente quitado las tierras de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo maya, y entonces el Estado lo que hizo fue quitarles esas tierras a los hacendados, eso se llama una afectación, y generaron los ejidos. Sin embargo, la tierra, cuando se crean los ejidos, no se le da a todas las personas, sino que se crean la figura de los ejidatarios, de la asamblea ejidal y del comisariado ejidal, que es, digamos, quienes representan legalmente al ejido, que eran en su momento, estamos hablando de los años 40 más o menos, eran hombres adultos, casados, ¿no? Únicamente ellos tenían derechos a ser ejidatarios, y con el paso del tiempo lo que vemos es que se ha dejado de fuera a las mujeres, a los jóvenes, solo una persona por familia tiene ese derecho, ¿no? Y de alguna manera, durante mucho tiempo, los ejidatarios, sobre todo en la zona metropolitana, mantenían, es decir, la periferia a la ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, pues mantenían de alguna manera digamos, los montes reconocidos como de uso común. Esto quiere decir que eran para uso y disfrute de todos, no únicamente de los ejidatarios. Sin embargo, a partir de la reforma agraria en 1992, empiezan a privatizar la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezan a parcelarla y luego venderla a los intereses inmobiliarios, precisamente por la cercanía que hay con la capital, con la ciudad. Y esto empieza a generarse para zonas inmobiliarias como campos de golf, zonas residenciales, centros de desarrollo turístico, estamos hablando de hoteles, centros comerciales, plazas, y todo este desarrollo va afectando poco a poco a los territorios de los pueblos indígenas, sobre todo que están en la periferia de Mérida, ¿no? Que uno de esos casos es precisamente Chablecal, ¿no? Que es un pueblo donde precisamente, y aquí está mi compañera Silvia Beatriz Chale, que nos va a hablar precisamente de lo que está pasando en la Unión de Pobladores, que ellos lo que hacen es precisamente organizarse como pueblo maya y decir por qué solo los ejidatarios deciden sobre la tierra. Lo que vemos es que ante la forma de tenencia de la tierra existe una geopolítica del despojo, es decir, el Estado y las empresas despojan los territorios con diferentes finalidades, pero a través del ejido. Y en este caso lo que vemos es precisamente cómo como pueblo están haciendo frente al ejido, pero también obviamente frente al Estado, frente a las empresas, frente a las instituciones agrarias. Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Beatriz Chalehuam, soy del pueblo de Chablecal, pertenezco también a la Unión de Pobladores y Pobladoras de Chablecal por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Nosotros empezamos como unión, nos constituimos el 28 de agosto del 2014. Como el ejido ha estado devastando al pueblo con el territorio, con la tierra que le corresponde a todo el pueblo. El ejido había vendido desmedidamente todas las tierras, ¿no? Estaba dando un momento de despojo de parte de los empresarios junto con el ejido y las instituciones agrarias, ¿no? Complicidades en estas, tanto en las leyes como en las autoridades y las instituciones agrarias. Decidimos constituirnos casi alrededor de 300 personas porque veíamos cada vez amenazante de que se llevara a cabo, de que nos quedáramos sin tierra y territorio en el pueblo. La unión empieza una lucha que, bueno, contra el ejido de Chablecal, que en cierta parte también son nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Decidimos juntarnos, constituirnos y ponerle un freno a todo esto que se estaba despojando de las tierras, donde nosotros creemos que la tierra, el territorio de Chablecal le pertenece, como lo dice, al pueblo de Chablecal. Entonces empezó toda una defensa, tanto en los tribunales como en lo político, y presentamos nuestra demanda como Unión de Pobladores ante los tribunales agrarios, apelando al derecho como pueblo y a los derechos internacionales,
presentamos nuestra demanda y empezamos toda esta lucha, donde pues no solamente es una lucha contra los empresarios, sino contra el empresario, contra el ejido, contra las leyes agrarias, porque de antemano nos niegan el derecho que tenemos como pueblo, denunciando cómo el ejido ante su figura, que es quien tenía que ser cuidador de las tierras que se les habían encomendado como pueblo, en la zona norte de Mérida donde vivimos, cercano al pueblo. Es un momento donde se está viviendo un desarrollo desmedido de parte de la ciudad y de los planes de los empresarios, y que ha sido desbordante a todos los pueblos que vivimos cerca de la ciudad de Mérida. En nuestra lucha también, en todos estos años, nos han dicho que no somos maya, que no somos esto, nos han descalificado como pueblo maya que somos. Y más que nada también la participación de las mujeres en el pueblo, donde sigue siendo una exigencia de nuestro derecho también como parte del pueblo que somos. En el polígono donde nos tenemos asentado, que se llama Misnebalam, parte de lo que queremos nosotros como unión es preservarla, conservarla. El ejido en su manera desmedida de ventas ha vendido no solamente las tierras enequenales, sino también hizo venta de tierras comunales, de tierras que eran de uso común en el pueblo. Y bien nosotros queremos conservarla, preservarla, lo que queremos seguir siendo pueblo y no terminar siendo una colonia de Mérida por el avasallamiento que está teniendo la ciudad con los pueblos cercanos a él. Las coordinadoras y el coordinador sintetizan que este libro muestra dónde, cuándo y cómo insurgen prácticas y horizontes de vida y de esperanza ante el colapso que nos arrolla. Las autoras y autores no solo dan cuenta y denuncian los despojos y las violencias, sino que también invitan a reexistir como lo están haciendo los diversos pueblos, colectivos y grupos analizados. Hay un hilo conductor que se refiere a la madre tierra, que suscita colectividad y comunidad, que desatan a su vez múltiples resistencias y diversas maneras de reexistir. Los lectores podrán resonar con las epistemes y prácticas de quienes ante una gran cantidad de agresiones defienden la vida con una amplia gama de invenciones de los de abajo. Se hace hincapié en que el presente libro es también una herramienta de lucha contra la invisibilización, el epistemicidio y la violencia que también se padecen en las instituciones académicas. Se trata de un libro muy bien estructurado, profundo, retador y lleno de esperanzas, pese al agresivo dinamismo destructor intrínseco al actual sistema, pues es posible constatar que hay signos de que ya existen otros mundos cuidadores de la vida.